¿Qué tal, amigos? Qué gusto estar nuevamente con ustedes en este nuestro Mirador 656, en donde, bueno, pues como todos nosotros sabemos, estamos intentando platicar, comentar cosas relativas a la historia, cultura, sociedad de nuestro México que tanto amamos y que, bueno, pues estamos bastante comprometidos con él y con el conocimiento sobre todo de su historia y su cultura. Eh, Nada más para abrir un paréntesis, si mal no recuerdo en la sesión anterior, estuve hablando de cuántas constituciones había tenido nuestro país y bueno, y se hizo un breve comentario de cada una de ellas para que tuviéramos nosotros un panorama más o menos completo de cómo había venido evolucionando toda esta cuestión constitucional. Obviamente muchos de esos ordenamientos jurídicos a través de la historia pues se consolidaron, otros fueron desapareciendo y sin embargo cada uno de ellos tiene un valor específico y por sí mismos ya todos los conjuntos verdaderamente constituyen un mosaico muy interesante de la historia jurídica de nuestro país. Pero por la brevedad del espacio, por la brevedad del tiempo y porque no sería probablemente conveniente el hacer eh, eh, una repetición constante o una seguidilla de programas para agotar todo el tema constitucional, yo lo que quiero hacer en esta ocasión, amigos, amigas, es hablar un poco de la Constitución de 1917. Constitución que sigue vigente y bueno, que sigue vigente a pesar de tanto cambio que le han hecho, a pesar de tantas incorporaciones y también de desincorporaciones, de cosas que le han quitado, cosas que le han puesto, que pues la verdad muchas cosas ya no es como fue pensada por el constituyente originalmente. Pero, ¿de qué es de lo que yo quiero hablar de esta constitución? Esta constitución nace, como todos ustedes bien saben, a raíz de uno de los grandes conflictos sociales de nuestro país. Surge a partir o una vez que se concluye la fase armada de la Revolución Mexicana. Incluso podemos decir que es la base de la consolidación del sistema o de la Revolución Mexicana como gobierno, como estructura política que se establece en nuestro país en 1917. Y que el momento culminante de aquel momento, el punto culminante de aquel momento, es precisamente la promulgación de la Constitución, que era un poquito llegar a decirle al pueblo de México, ahora sí, pueblo de México, tenemos una base jurídica sólida, tenemos una base jurídica que toma en consideración una serie de factores que son imprescindibles para que el pueblo tenga un desarrollo armónico y ahora sí vamos a construir un México con otras alternativas, con otras posibilidades, con otros alcances y lo vamos a hacer precisamente a partir de esta hermosa plataforma como lo es la Constitución de 1917. Pero ¿qué es lo que empaña un poquito desde mi perspectiva? Y lo digo como un poquito, lo digo con una mirada, con una lectura que yo le estoy haciendo acerca de lo que tiene que contener un documento de esa naturaleza. Resulta que voy a hacer un poquito de historia, resulta que que la Revolución Mexicana la hicieron prácticamente todos los mexicanos. Podemos decir que de norte a sur y de este a oeste hubo una cantidad impresionante de acontecimientos revolucionarios y que hubo una pérdida impresionante de vidas y que a pesar de eso, poco a poco se fueron logrando posiciones políticas, posiciones militares,
para poder establecer un marco de cierta paz, un marco de cierta armonía, y que precisamente se pretendía que la base para esa paz y para esa armonía fuese la Constitución. Sin embargo, se cometió un error. ¿Cuál es el error que se cometió desde mi perspectiva en la construcción de esta Constitución? Resulta que una vez que se termina la lucha contra un adversario, como fue el caso de Victoriano Huerta, recordemos que Victoriano Huerta es un personaje que tiene mucho que ver. De hecho, él fue el que da el golpe de Estado y que posteriormente se priva de la vida a Francisco I. Madero, que había sido el iniciador de la gesta revolucionaria. Resulta que una vez que muere Madero y que se establece Victoriano Huerta en el poder, la gente que era leal a Madero se levanta en armas en contra de Victoriano Huerta, y empieza una fase muy dura que tiene que ver precisamente con todo el movimiento constitucionalista. Ellos, la única pretensión que tenían era que se estableciera una constitución. Dentro de este movimiento constitucionalista, obviamente, encontramos a personajes de la talla de Venustiano Carranza, de Álvaro Obregón, de Francisco Villa, de Emiliano Zapata, caudillos, algunos de ellos militares, otros campesinos, otros políticos, incluso periodistas, maestros, trabajadores del campo, perdón, eh, había mucha gente pues que participaba, profesionistas jóvenes, y cuando logran derrocar a Victoriano Huerta, entonces surge un conflicto entre los que resultan triunfadores de esta fase de la revolución. De tal suerte que se establecen dos grandes grupos que se confrontan entre sí. Y por un lado tenemos que está Venustiano Carranza, aliado con Álvaro Obregón, y por el otro lado está Villa, aliado con Zapata. O sea, por un lado, un político, un político terrateniente, como es el caso de Venustiano Carranza, contra otro no menos terrateniente, como es el caso de Álvaro Obregón. Y por el otro lado, las dos figuras más emblemáticas del movimiento social que se conoce con el nombre de Revolución Mexicana. Los dos líderes más carismáticos de este evento, como es el caso de Francisco Villa en el norte, y como es el caso de Emiliano Zapata en el centro sur del país, y que eran precisamente los líderes más carismáticos, los más populares, los que tenían una mayor presencia con la gente, de llamarlo simplemente con la gente del pueblo. Resulta pues que hay un conflicto entre estos dos grupos y surge una guerra interna entre ellos, y finalmente quienes logran llegar al triunfo es Venustiano Carranza y su aliado Álvaro Obregón. ¿Y cuál es el fin que tienen en este caso tanto Villa como Zapata? Cuando se convoca a la celebración de la Constitución del Constituyente de 1917, se establece un principio que impide, dentro de la misma convocatoria para los diputados constituyentes, que cualquier persona que haya combatido con las armas al ejército constitucionalista comandado por Carranza y por Obregón no tenía ninguna posibilidad de ser diputado. Quiere decir que automáticamente, de un plumazo, hubo un ejercicio de eliminación de posibilidades de que personas como Villa o los villistas, Zapata y los zapatistas tuvieran la posibilidad de formar parte del grupo de diputados constituyentes. Quiere decir que hubo una segregación, que hubo una separación, y que no hubo una participación total de parte de los mexicanos
para la construcción de la Constitución de 1917. Quiere decir que se perdió la posibilidad de que interviniesen en los debates. Quiere decir que se perdió también la posibilidad de que muchos de los elementos que habían sido incorporados o habían sido pensados por los combatientes se tuvieron que quedar definitivamente fuera de toda posibilidad porque no tuvieron una recepción o una acogida positiva de parte de los grupos que estaban representando a Carranza y a Obregón. Por ejemplo, había un elemento, quiero poner un ejemplo muy claro, muy emblemático, como es el caso del reparto agrario. El reparto agrario que se convierte a través del artículo 27 constitucional en una garantía social. Quienes tenían estudios y propuestas muy serias, muy convenientes, eran el caso de Emiliano Zapata. Recordemos que él había entrado a la lucha con la idea de que la tierra es de quien la trabaja. Y el otro, aunque no lo crean, era Francisco Villa. Francisco Villa tiene la asesoría de un personaje que era notario público, un abogado de Guadalajara, que se llamaba Winstano Luis Orozco, y él desarrolla todo un modelo de una justicia agrícola, pero a través del establecimiento de la pequeña propiedad, para que hubiera una cantidad impresionante de productores y que tuvieran pequeños territorios, pero que todo el mundo tuviera la posibilidad de ser propietario. En el caso de Carranza y Obregón, que ambos eran terratenientes, ellos tienen una propuesta que no tiene nada que ver con la idea original de Emiliano Zapata. No tiene nada que ver con la idea original de Emiliano Zapata por una razón muy sencilla. Zapata quería que el gobierno, que el manejo de la tierra, el manejo de la propiedad, fuese con los criterios tradicionales de los grupos originarios. Esto es, con una propiedad colectiva. Y en el caso del constitucionalismo de Carranza y Obregón, ellos tenían como asesor a un notario público, Andrés Molina Enríquez, ¿sí? Que él hablaba así de una propiedad colectiva, pero con un manejo político clientelar desde las estructuras de gobierno. O sea, es totalmente diferente. Y precisamente como quedan fuera de toda posibilidad de participación en el Congreso Constituyente, tanto Zapata como Villa, como sus seguidores o la gente que era afín a sus ideales, automáticamente se perdieron todas esas posibilidades de que existieran esas formas del pensamiento y sobre todo que fueran plasmadas dentro de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Esto hizo diferencia, amigos. Y esto hace diferencia si nosotros nos ponemos a analizar una historia de más largo aliento y podemos adentrarnos en un México más convulso, sobre todo cuando empieza todo lo que tiene que ver con el reparto agrario. Por supuesto, esto es más extenso. Esto tiene para muchas cosas más. Pero yo nada más quiero mencionar esas dos cuestiones de la limitación que tuvieron algunos revolucionarios para participar en la construcción de la Constitución y cómo para buscar la permanencia otros manipularon algunas ideas y fueron consignadas dentro del aparato constitucional. Yo hasta aquí voy a llegar por el día de hoy. No me quiero despedir de ustedes sin antes invitarles a que reflexionemos,
a que no permitamos que se muera nuestra democracia, a que no permitamos que se acaben nuestras libertades. Y no me queda otra, amigos, amigas, más que desearles que tengan un excelente fin de semana, una excelente semana y que tengan un excelente tiempo todo el tiempo. Muchas gracias.